Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Bueno, comienza nuestra entrevista de hoy y antes de nada quiero dar las gracias al alcalde de La Zarza, Kiko Farrona, y al director del instituto, Pedro Espinosa, muy amigo de siempre de La Zarza, porque el viernes pasado se le hizo un homenaje a mi padre. Mi padre nació en Mérida, pero es descendiente de La Zarza, como toda su familia. Y la verdad es que fue entrañable. Estuvieron allí los escritores extremeños en una conferencia, pero la segunda fue para mí emocionante porque eran 3 alumnos suyos, Casimiro, Manolo y Monje, que con más de 70 tacos ya comenzaron a hablar de mi padre como era como maestro, como persona, como todo. Y la verdad es que fue entrañable. Después le pusieron una placa en una placita y después nos fuimos a tomar una copa porque en La Zarza si no hay copa no es La Zarza. Y le digo como curiosidad, habíamos llegado un poquito antes con mi hermana y fuimos a dar una vuelta por La Zarza. Era curioso, a las 8 de la tarde y lloviendo, las calles con coches, con movimiento. La Zarza es un punto y aparte de todos los demás. Dicho esto y dándole las gracias en nombre mío, en nombre de toda mi familia, a La Zarza, ya tengo motivos para hacer una tertulia allí con estos alumnos de mi padre para continuar hablando de este pueblo. Y seguimos porque hoy tengo como nosotros a Miguel Valdés. Miguel Valdés, Marín, muy buena. Miguel. Muy buena, ¿qué tal? Valdés por tu padre. Y Marín por mi madre, mi santa madre. Tu padre que era palentino y tu madre que era de Mérida, donde tú naciste, en la calle de Santa Eulalia, en el comercio del buen gusto. Efectivamente. Mi madre Isabelita Marín, la del buen gusto. La del buen gusto. ¿No? Y yo nací en la calle Santa Eulalia, en el número 32. Sí, entonces... Por decirle a nuestros oyentes y telespectadores, el buen gusto estaba justo enfrente del kiosco que hay ahora en la plaza en la calle Santa Eulalia. La gente de cierta edad, yo me imagino que se acordará. Los que son menos jóvenes, o mejor dicho, más jóvenes, no se acuerdan. Pero había una frase que se decía entonces, y era en qué se parecía la calle Santa Eulalia y las mujeres. Un poco machista, pero se decía entonces. En qué se parecía la calle Santa Eulalia y las mujeres, decía que el buen gusto estaba en el medio. Y efectivamente el buen gusto está justo, o estaba entonces justo en el medio de la calle Santa Eulalia. Sí, sí. Por debajo del tío Chico. Efectivamente, el fálase portugués. Pero el de fálase portugués, ¿sabes por qué? No se lo tiene allí pintado en un trozo de papel de estraza. Pero te voy a decir por qué. Él no era portugués, él era de aquí. Es que su hija se casó con un portugués y entonces se hizo, digamos, el jefe del comercio, el yerno. Y como era portugués, fálase portugués. Pues lo tiene allí puesto en un papel de estraza, sí, con solera. Sí. Porque es el típico papel que se pegaba por detrás del cristal, donde se iban acumulando todo tipo de bichos y de todo, ¿no? Que yo tenía más mierda que la bombilla de una cuadra. Y bueno, pues era la estampa de la Mérida de los 60, 70, 80, que, bueno, que de vez en cuando es bonito recordarlo. Y mi madre, pues era la hija de Miguel Marín, el del buen gusto de toda la vida, y ella, Isabelita Marín, la del buen gusto. Y aquí hay Santa Eulalia, Miguel, qué buen regusto tenía, porque un poquito más arriba estaba Tejido Agustín y el Barato, y Mayén, y un poquito más abajo pues te contaban los Leones, Luis Díez, Dobla, la Giralda, Campana, la Giralda, Aragonese. Era una época en la que... entonces no existían las tarjetas de crédito, sino una libretita y no se equivocaban. Sí. Era otra época, es verdad que era una época que algunos recuerdan con bueno, como
si fuera otra época mejor, y no, era otra época distinta, sobre todo porque el comercio en Mérida estaba concentrado fundamentalmente en la calle Santa Eulalia. Hoy en día, por suerte, el comercio está mucho más extendido, como está más extendida la ciudad, claro. Pero es verdad que la calle Santa Eulalia, y de esa época yo tengo, bueno, imaginaos recuerdos maravillosos, ¿no? Porque a mí me encantaba el comercio. Yo los fines de semana iba a casa de mis abuelos y estaba todo el día trasteando por el comercio, ¿no? Aquí hay un bar por debajo que me han mandado ayer, pero se me ha perdido en el correo, le he dicho que me lo mande por WhatsApp, me lo mandará, pero varias fotografías. Yo no sé si llegaste a conocerlo, porque sí era más entrañable, porque los primeros novios íbamos allí, al bar Trópico. No me acuerdo. Entonces estaba por debajo del Buen Gusto. Bueno, el Buen Gusto, después venía la esquina con los aragoneses, con los leones, y donde está tu hermana ahora, la óptica, donde está Inmaculada, ese era el Buen Gusto. No, el bar me estás diciendo. El Buen Gusto, digo, el bar Trópico, que era del padre de... Yo entonces era muy chico, yo no entraba. Yo el único bar que recuerdo... Que además había una máquina de esas que metías un duro y te salía pop, pop, y te salía un disco. Ah, sí, sí. Y siempre poníamos el perdóname. Eso tenía mala conciencia. Yo el único bar que recuerdo de la calle Santa Eulalia que sí entraba era el de Kiko Peña arriba. Sí. Y el Metropolitano, hombre. Y el Metropolitano, pero claro, como mi padre donde iba fundamentalmente era Kiko Peña, pues yo recuerdo los camareros, que algunos aún también se acuerdan de mí, que no nos conocemos, y ese es el único bar que yo recuerdo de chico haber entrado, porque claro, iba allí con mi padre, y el Gaspar, célebre, ¿no? El bar Gaspar. Hombre, enfrente del Buen Gusto, un poquito más abajo, era también muy célebre, que actualmente era de Rafael Valbarroso. No, pero si yo no digo que sean más o menos célebres, te digo los que yo... de aquella época, ¿eh? Sí, pero que yo conocí, o que yo recuerdo de haber entrado porque iba mi padre, digo de chico, ¿no? Hombre, enfrente, después ya de mayor he visitado algún otro más. Buen Gusto estaba también el de Manolo Romero, hombre. Sí, también, claro, pero si no, que bares hay muchos y había muchos. Yo digo, bueno, y yo allí también he entrado muchas veces con mi tío Manolo, que era, en fin, pero que... Tu Manolo iba mucho a Casa Serafín. Casa Serafín era un bar que había por debajo, no, por encima del Brie, que nada más que sabía vino y vino. Eso lo veo. Así no tenía, no había más. Claro, así no tenía problema. Yo tengo alguna fotografía donde está tu tío también. Esa fotografía. En el bar Serafín. Bueno, pues este es nuestro... Estamos hablando de antes de ayer, ¿eh? De antes de ayer. Este es nuestro Miguel Ángel, que dentro de unos días toma posesión como concejal del Partido Popular. El jueves, si Dios quiere, porque en principio tenía que haber tomado posesión el jueves de la semana pasada, que hubo pleno, o desde 2 semanas, ya no sé. Pero bueno, por un tema de que no llegó la documentación a tiempo, no pude no pude jurar el cargo, y será, creo que este jueves, que hay un pleno extraordinario, me imagino que incluirán ese punto en el orden del día, ¿no? Otra vez, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo has estado tú de concejal también? 16 años. He estado 4 legislaturas y después estuve 2 años... 4 legislaturas mandando. Bueno, mandando... No, yo entré en la oposición. Yo la primera vez que entré en el ayuntamiento fue en el año 91, también antes de ayer. En el 91, estuve 91-95, 95-99, 99-2003, después salí, me repescaron como consejero, y después ya lo dejé hasta en la 2011-2015, es decir, la legislatura anterior. Y ahora iba de número... Bueno, pues yo me acuerdo, de festejo me acuerdo perfectamente. Bueno, yo creo que lo más fácil es quizás decir lo que no he sido. No he sido concejal de personal ni de Hacienda. De lo demás he sido, creo, de todo. De todo. O sea, claro, son muchos años. ¿Y el que más te acuerdas de cuál es? Pues quizás el primero, que fue el de festejo. Además tengo un recuerdo muy especial con Jesús Cabeza. Fue una época muy difícil porque cuando nosotros entramos en el ayuntamiento, bueno, pues como parece que esto todos lo dicen y todos se quejan, ¿no? Pero la situación económica era muy difícil. Recuerdo que cuando yo llegué, además, el presupuesto estaba prácticamente agotado. Para que la gente entienda, en esa época la feria, o por lo menos cuando yo tomé la responsabilidad de la feria, Fernando, la feria era rentable para el ayuntamiento. Es decir, nosotros recaudábamos más dinero del que se gastaba.
Fíjate lo que estoy diciendo. Y sobre todo en las subastas. Bueno, es que en aquella célebre subasta, allí se sacaba un buen dinero, ¿eh? Pero cuando hasta que se hizo ya mafioso. Bueno, pues se hizo mafioso cuando yo llegué. Cuando yo llegué, digo mafioso como diciéndolo, bueno, al final se crea una asociación que dicen que no subastan y que dan una cantidad de dinero. Hubo muchos problemas, pero bueno, lo cierto es que se recaudaba más dinero tanto por los feriantes como por los kioscos y puestos y que se montaban que lo que se gastaba. Yo no sé ahora cómo estará la cosa, pero me imagino que no será como entonces. Y recuerdo además que fue un antes y un después en la Feria de Mérida, porque eso ahora me imagino que la gente, sobre todo los más jóvenes, fliparán con esto, pero es una realidad. Entonces las casetas eran unas casetas con lonas de camiones, no había cuartos de baño, hasta los cuartos de baño la gente tenía que ir al río, ¿no? Porque entonces la feria estaba donde está ahora el Parque de las Siete Sillas, ¿no? Entre el puente romano y el puente de Lusitania, y en esa ribera, y bueno, pues cuando nosotros llegamos al gobierno y yo como concejal de festejo impuse unas casetas en condiciones con lona ignífuga y con cuartos de baño de forma obligatoria, que ahí fue donde me enteré que era un plato turco, porque recuerdo que vino un señor que de los históricos que montaba casetas en la feria y me dice, oiga, ¿y se puede instalar un plato turco? Y yo digo, ¿qué es un plato turco? Para que la gente lo sepa, el plato turco es el plato ese de porcelana que tiene la silueta de 2 pies y un agujero en el centro, como una letrina, vamos. ¿Sabes? Y yo, no. Eso no es un cuarto de baño. Entonces tenían que ser cuartos de baño. Es decir, y había que poner 2 cuartos de baño, lógicamente, uno para el señor, otro para el caballero. Y hubo, es verdad, un antes y un después en la feria. Aquello estaba más ordenado. Yo lo recuerdo, ya por la edad y porque yo creo que era el único periodista de aquella época que estaba aquí. Pero aquí vino, que yo recuerde, que yo haya entrevistado Bertín Osborne, Lola Flores, Rocío Jurado, Camilo VI, Ríos, Miguel Ríos, la folclórica esta, bueno, que ahora mismo se me va a ir Pantoja. Isabel Pantoja. Todas esas yo les he hecho entrevistas aquí en ferias, ¿eh? Vamos a ver. O sea, que el antes y después, que en aquella época había un prestigio en la feria de Mérida. Claro, vamos a ver. Y además, las corridas de toros, imagínate. Sí, espectacular. Vamos a ver. La gente tiene que entender una cosa. Fernando, hace 40 años, hace 30 años, hace 50 años, en la feria es lo único que tenía la gente de Mérida. La gente de Mérida de la comarca, ¿no? No había las comunicaciones que hay ahora, no hay la posibilidad. Gracias a Dios el ocio se ha democratizado, que esto es una expresión un poco cursi, pero es verdad. Es decir, hoy en día casi todo el mundo, gracias a Dios, tiene la oportunidad de irse de vacaciones, de ir a por aventura. Los chavales en los colegios en viajes de fin de curso van a los distintos parques de atracciones. Hay un montón de gente que ha conseguido o que ha podido ir a la Walt Disney de París, en fin. ¿Cuál es el problema? Y sobre todo que prácticamente todos los fines de semana, cada día es más festivo, la gente tiene más capacidad para el ocio y sale, hay más restaurantes, más bares, más sitios en condiciones. Eso, como tú sabes, hace 40 años no lo había, ¿no? La gente guardaba, la gente ahorraba, la situación era difícil y se hacía lo que... Entonces los niños hacíamos que era la hucha de la feria. O sea, tú ibas guardando y ahorrando. Y en la feria era el día grande. Hoy hay muchos días grandes en Mérida. Sí. Muchas fiestas y los chavales, tus nietos... Tú ahora lo montas en los cochecitos que ponen ahora, estos que van en un carril, en un raíl, que van de bombero a policía y dicen, abuelo, esto es un coñazo, macho, porque dime tú, un chaval de estos que ha estado en esos sitios maravillosos donde se tiran del agua, si no han estado en Madrid en el parque de atracciones, han estado Yo te voy a contar una anécdota. Claro, sí. Pero que son una esto fantástica. Ahora llegas a la feria de Mérida y para botar en un inflable o montarse en un coche. Mira, hay una fotografía, esto es absolutamente verídico, y a ver si soy capaz de recuperarla. Hay una fotografía, yo tengo 50 años. Te digo esto para que la gente, aunque se sorprenda, pero tengo ya 50 años, que hice hace poco. Hay una fotografía en la que están mi hermano el mayor, Eduardo, y mi hermano Pedro montados en un coche de policía o en un coche de estos, en el baby este que va por un carril, y mi madre se ve al fondo embarazada de mí. O sea, hace 50 años. El baby ese es el mismo que hay actualmente.
Es decir, eso ya, vamos, si no es el mismo, ese mismo aparato, pero vamos, el sistema es el mismo y la atracción es la misma. Entonces, Fernando, cuando yo tenía 6 años, es que no había otra cosa, es que yo no había salido de Mérida. Es que a mí me montaban en un baby de eso y pensaba que era el policía más chulo del mundo montado en uno de los avioncinos y las cosas esas que ponían. Sí. Hoy en día, te insisto, un chaval con 10 años ya se ha conocido, ha estado en Madrid, en esto, y claro, pues se lo montas ahí y dices, vaya coñazo. Entonces, y concluyo, a la feria hay que darle una vuelta. La feria ya no es lo que era. O sea, ya no... Es decir, tenemos que darle una vuelta a la feria. La feria ya, insisto, no es como hace 40 años y seguimos manteniendo el mismo tipo de feria y de ferial que hace 50 años, o hace 40 o hace 30. Y hay que darle una vuelta. Sí. Oye, ahora cuando llegues a la oposición, ¿cuál es tu papel? Esa es buena pregunta. Bueno, la oposición, ya sabes, bueno, yo soy uno más dentro de un engranaje que es la oposición de Mérida. No voy con ningún tipo de pretensión más allá de la de intentar contribuir a hacer una oposición responsable. Yo intentaré aportar ideas, aportar proyectos, con el fin que yo he tenido siempre, ¿no? Que es intentar mejorar la vida de los emeritenses, desde la humildad. Una vez lo habré conseguido y otras 1000 veces, ¿no? Pero esa es mi intención y es la intención que pretendo seguir haciendo. Hay que hacer oposición. La oposición, lo que se trata, para mí, fundamentalmente de 2 cosas. Una, fiscalizar al gobierno y decirle en qué se está equivocando y en qué está acertando. Y por otra parte, el proponer ideas, ¿no? Y pues sí, puedo decirte una cosa, que algunos agarran a los machos como seas tú el que tenga que decir algo, ¿eh? Porque tú cuando te sueltas la boca, no, pero cualquiera el de enfrente, que se aten los machos. Cualquiera que te oiga, no. Mira, en política como en todo en la vida, yo creo que lo que hay que hacer es hablar claro. Eso no significa... Es que tú hablas claro y además con un énfasis que duplica lo que estás diciendo. Ya, no lo sé, pero de todas maneras lo que hay que hacer es hablar claro. Y en el ayuntamiento, en política, Fernando, si no es en el pleno, ¿dónde tienes esa oportunidad de poder expresarte, ¿no? El pleno supuestamente es el máximo órgano de representación municipal, que es verdad que con la ley de grandes ciudades le ha quitado bastante protagonismo, pero esa es la realidad. Entonces, en el pleno tiene que ser donde se hagan donde se discuta y donde se... ¿Sabes? Me acuerdo de una frase tuya. No voy a decir en político. El político no lo digo. Porque además tu padre se cogió un cabrón de narices. Le dijiste a un político: para ser chorizo solamente te falta la charma y el marcharno. Cierto. Bueno, pues son de esas veces que uno está molesto porque previamente, que hay que contarlo todo, ese político nos había acusado, entre otros a mí, que entonces era yo concejal de urbanismo, de cuatrero. Y yo creo que un cuatrero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? En la época del oeste eran los ladrones de caballo y actualmente, además dijo cuatreros con las alforjas llenas, y yo eso no se lo permitía. Y no se lo permitía entonces y ni se lo permito ahora a nadie, ¿no? Porque además es completamente incierto. Y es verdad que después me dijo que no se refería a mí, sino que se refería al alcalde, pero nos metió a los dos. Era por un tema de Carcesa, que ahí nos batimos el cobre lo mejor posible y la prueba está en que la fábrica está hecha y se siguen manteniendo los puestos de trabajo, con lo cual muy mal no lo hicimos. Y nos dijo cuatreros con las alforjas llenas. Y yo le contesté a ese personaje, a ese político, digo, hombre, que a ti solo te falta la guita y la chapa para ser un chorizo en tu regla. Me denunció, fuimos a juicio y me absolvieron. Sí, bueno, son esas cosas que muchas veces después... yo recuerdo a este político que me decía, hombre, Miguel, es que no puede ser tan, pues eso, que eres muy... Yo reconozco, y muchas veces mi mujer me lo dice, y algunos amigos que cuando voy a la tele y que me parece que estoy enfadado, bueno, pues es que es mi forma de ser, yo no me enfado. De hecho, puedo presumir y presumo de tener muy buenos amigos, o por lo menos muy buenos compañeros, en este caso del PSOE, que han sido siempre los rivales más directos, y con los que, de esa época, con los que sigo hablando, con los que tengo una muy buena relación, entre ellos el actual alcalde, con Antonio Rodríguez Osuna. Nos conocimos en la época en la que él estuvo en el ayuntamiento, yo también coincidí en esa época de concejal, y desde entonces tenemos muy buena relación. Un momentito, estaba hablando con un alcalde y me dijo, no lo digas. No lo voy a decir porque él dice, que no lo voy a decir, lo voy a decir ahora mismo. Entre otras cosas, porque yo se lo he dicho, no, pero no lo digas porque voy a hacer unas ruedas de prensa para que se lo digas a los demás, ¿no? Pues lo adelanto yo.
para el día del tren, no es una manifestación, es una concentración. Una concentración. De Mérida van de 11 a 12 autobuses. Al margen de que sé que algunos, porque me lo han dicho, van en coche, pues después se toman unas copichuelas allí, están, o se quedan por la noche y se vienen, o van el día anterior, se dan por la noche, se hartan como un chivo, y al día siguiente se van a la manifestación y se vienen después para acá. Porque en Madrid yo si voy a Madrid, por ejemplo, ya, si no voy me falta algo, y a la Plaza Mayor a comerme un bocadillo de calamares. Qué auténtico. O sea, sí. ¿Sabes? Es algo que bueno, como estuve allí estudiando, pues iban de unas 600 o 700 personas en Mérida. Me parece muy bien. Sí, porque... Yo no sé si servirá o no servirá, ¿no? Pero por lo menos... A mí lo que me entristece, aunque como mira la bien que se está pasando, dice... que ahora hablaremos, la que hay en Cataluña por las manifestaciones. Claro, pero digo que me entristece, no sé si es la palabra entristecido, pero es cierto que sí es verdad que no entiendo por qué esto no se ha hecho antes. Y el problema, Fernando, de Extremadura... Tú estabas conmigo, perdona. Tú estabas conmigo en Mérida Televisión. Has estado, yo creo, siempre. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando dijimos que se iba a inaugurar en el 2010? Claro. Bueno, en el 2010 dijeron, después dijeron en el 2000 no sé cuánto y tal. Bueno, lo cierto y verdad es que no sé por qué tardamos tanto. Y es verdad que parece que también estamos como acomplejados. Porque cuando nos hablan de los extremeños, yo recuerdo el de Ciudadano, Rivera, que yo creo que se equivocó, no sé si después rectificado, que venía a decir poco menos que no tiene sentido que el AVE pasara o viniera a Extremadura porque bueno, no había suficientes habitantes y no había suficiente renta como para mantener o sostenerlo. Pero claro, aquí de lo que estamos hablando no es de si al final es rentable o no es rentable. Los medios de transporte no tienen por qué ser rentables. Igual alguien se tira de los pelos con lo que estoy diciendo, pero es que es una realidad, porque no hay derecho a que una comunidad se mantenga permanentemente oculta del resto. Es decir, porque al final, si no hay comunicación, estás oculto, estás tapado, estás fuera del orden, estás fuera de sitio. Y además hay una cosa que yo quiero que la gente entienda perfectamente, y si me está escuchando Rivera también. Vamos a ver, no se trata... el estar bien comunicado para que los extremeños vayamos a Madrid a tomarnos una copita y nos volvamos el mismo tranquilo, que no se trata de eso, que lo que se trata es abrirnos al mundo, es decir, que el mundo nos conozca a nosotros, que los 10 millones de madrileños puedan venir a Extremadura, a Mérida en este caso, lo más cómodamente posible. Y si no vienen de otra manera es porque no pueden, porque tú te montas en un tren, cuando decimos es que de Mérida, por ejemplo, a Madrid se tarda 5 horas y media. Bueno, pues lo mismo se tarda de Madrid a Mérida. Esto que es de perogrullo es lo que a nosotros nos interesa evitar. Es decir, que los madrileños, cuando digo los madrileños que están conectados con el resto de España y del mundo... Y yo te garantizo claro, que muchos madrileños no cogerían el coche, cogerían el AVE para venir hasta Mérida y después recordarse lo que uno quiera. Efectivamente. Pero no te quepa la menor duda porque Extremadura, en el contexto turístico a nivel nacional, todavía no se ha descubierto. Pero sí está claro una cosa, Fernando, que esto lo descubrieron los fenicios. Vamos a hacer una pausa primero y después ya continuamos. Es que si no, vale, perdón. Hacemos una pausa. Sí. Seguimos en nuestro programa de hoy con Miguel Valdés, que dentro de unos días tomará posesión de su candidatura como concejal del Partido Popular. Pero hemos estado hablando de Mérida, que es lo que más me gusta a mí, a Miguel y a mí, porque somos de aquí y nos gusta hablar de Mérida. Vamos a hacer un programa con Maima, que es nuestra, la que carga con la cámara y con toda la pobre mía, sobre las cosas que hay en Mérida. Es decir, la historia de la fuente de la plaza, del Palacio de los Mendoza, del Círculo Meritense, es decir, de las calles y de las plazas. Vamos a hacer un programa dedicado a ese Mérida que la gente no conoce. Tipo documental. Sí. Pues me parece una idea fenomenal. Sí. Porque hay muchísimas cosas, lo que yo llamo la intrahistoria o la historia con zapatillas, ¿no? La historia de andar por casa, Sí. que de detalles de esos que es a lo que a la gente le gusta, ¿no? Es decir,
sobre todo de la intimidad de la ciudad, ¿no? Sí, De esas sí, pequeñas anécdotas, historias, bueno, que tú conoces llevo mucho, 2 ¿no? De volúmenes esas, y tengo un tercero que estoy ya... pues esas son esas pequeñas historias que verdaderamente a la gente le gusta. Pero la historia gruesa, con mayúsculas, bueno, la mayoría de la gente la conoce, ¿no? A grandes... Sí, los romanos y visigodos, Efectivamente. eso han escrito 250.000 libros. Claro, a Y lo que grandes quiero son las cosas, contar lo que hemos contado antes, que también viene, no sé si ya está publicado, que es La calle Santa Eulalia. Tenía Pepe Caballero, que es un trabajador municipal, que es un investigador bárbaro. un investigador magnífico. Tenía hecho él un trabajo, un estudio sobre la calle Santa Eulalia, el antes y el después. Siendo yo concejal de Juventud, que también lo fui, fíjate, de Juventud, pues él lo tenía ya entonces medio enjaretado. Y íbamos a hacer una publicación, íbamos a hacer una especie de exposición con fotografías incluso, ¿no?, de los distintos sitios y cómo ha ido evolucionando la calle Santa Eulalia desde... De todos los comercios tengo fotografías. Pues al final, desgraciadamente, bueno, yo no sé al final qué pasó, pues se acabó la legislatura, pero sé que él tenía... Y hay un libro que no se ha publicado todavía, Miguel. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, por favor, públicalo. Que es Peñafiel. Todas las calles de Mérida las tiene. Estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV para acá. O sea, y eso no se puede quedar en cualquier sitio. Eso hay que publicarlo. ¿Me entiendes? Pepe Caballero publicó un libro sobre el cine en Mérida. Sí. Y recuerdo que yo le presenté ese libro. Y recuerdo que cuando ya prácticamente iba a terminar, estuve comentando con él. Y dije, mira, ya lo tengo casi hecho. Me estuvo enseñando el boceto. Digo, hecho, Pepe, aquí te faltan cosas. Y no me digas que me faltan cosas, que llevo ya el tiempo. Claro, que yo tengo documentación de que final del siglo XIX, es decir, en 1897 y 98, ya estaba el cine en Mérida. Me digo. Fíjate. Me lo llevé a mi despacho a Proserpina, lo estuvimos viendo y tengo que empezar a deshacer todo este principio y déjamelo, se lo dejé claro, como no se lo voy a dejar a Pepe. Y sí. Yo le di yo no sé... Que en la dedicatoria de gracias, por tanto pude terminar este libro o algo así. Claro. Por todo lo que sea, darnos los compañeros, hombre, aquí que estamos investigando cosas, y yo tengo muchísimas. Claro, yo le di dos estampitas de la Virgen de Santa Eulalia, que yo no sé cómo, no te puedo poner en pie, pero parece ser que cuando ibas al cine te daban, eran unas de estampitas de papel así chiquititas, que es lo que los antiguos pin. Y entonces, por lo visto, eso después tenía una vuelta y te lo ponías aquí en la solapa. Sí. Y no sé por qué se daba en el cine. Y en el libro aparece la fotografía eso, y bueno, con agradecimiento a Miguel Valdés, que fue quien me lo dio. Fíjate tú, que yo no sé dónde no sé si fue en casa de mis abuelos o dónde encontré yo eso, y se lo di. Pepe después hizo un libro sobre Proserpina espectacular, de la historia de Proserpina más reciente. ¿Te acuerdas de la época esa que estuvo sin agua y todo ese lío de entonces? También muy interesante. El mejor dossier de Proserpina lo tengo yo. Pero claro, ¿cómo no? Pero desde el año 1940 y tanto hasta ahora. Bueno, pues él todo hizo... lo que se ha escrito de Proserpina en la prensa la tengo yo. Sí, no, y de fotografía... Muchísima. Bueno, este fue un libro sobre la época esa en la que no se pudo disfrutar de Proserpina porque se vació y tardó mucho en llenarse, y fue una retrospectiva de esos años de la gente de mi quinta, ¿no? Y por ahí, con fotografía de cómo se estaba, por ejemplo, la construcción de la ermita de allí de Proserpina. En fin, bueno, de San Isidro, bueno, un libro interesante también, de eso, como digo yo, de esa historia, ¿no? De andar por casa. Sí, de la que no debemos olvidarnos nunca. Pero me decías que no sabes todavía qué te van a dar. Bueno, no te van a dar nada. Nada. No, en la oposición no hay nada. Bueno, supongo, no lo sé si en qué comisiones estaré, no lo sé. Bueno, pero tampoco es importante. No me preocupa en las comisiones que tenga que estar o en las que no. Y yo a trabajar con el resto de compañeros, porque tenemos claro una cosa, y es que Mérida necesita un cambio en mayo del año que viene. ¿Te vas a presentar para la candidatura de alcalde? No. Tendré que preguntártelo, ¿no? No, si a mí me parece muy bien que me preguntes y yo te contesto. ¿Por qué no?
No lo sé, ¿no? ¿Cómo está el no, PP? Parece que estaba una mina revuelta aquí en Mérida, pues está bien. No, estamos tranquilos. Ahora, vamos a ver, ahora tiene que haber renovación de la Junta Local, ¿Cuánto es la renovación? pues será a primeros de año. Nosotros ahora lo que estamos viendo es pues quién puede liderar ese nuevo proyecto, y en su momento se decidirá. Y más adelante, pues ya en marzo o abril, calculo, decidiremos quién liderará. Al margen de concejal, tú has tenido puestos de cierta responsabilidad. Dentro del PP, Sí, claro. una de las razones por las que tomé la Dejaste de ser decisión... concejal fue por eso, ¿no? No, pero una de las razones por las que he decidido es porque yo formo parte de la Junta Directiva Regional y del Comité Ejecutivo Regional. Tendría poco sentido adquirir un compromiso con el partido, y cuando el partido te reclama, decir que no, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que decidí, en coherencia, estar, ¿no? Es verdad que había otras personales y de carácter laboral y como quieras que quizás me echaban un poco para atrás, pero al final tomé esa decisión. Entonces, como te decía, pues marzo-abril ya veremos quién va a ser el candidato o la candidata que lidere. Primero es candidato a la presidencia de aquí de Mérida. Sí, la intención y lo ideal sería es que no hubiera... ¿no? Está en su ¿Quiere perfecto, seguir? está en su perfecto derecho, si quiere seguir, como cualquier otro militante a presentarse también, ¿no? Yo creo que el Partido Popular de Mérida es un partido ya más que asentado, tiene muchísima gente valiosa y capacitada, hombres y mujeres dispuestos a dar el paso adelante, ¿no? Aquí en Mérida, ¿no? Muchos afiliados. Pero bueno, los afiliados son muchos, después lo que hay que ver es el magro, ¿no? Es decir, el magro es y de la gente que esté verdaderamente dispuesta a dar el paso al frente. Ser candidato en una ciudad como Mérida, Fernando, es muy complicado. O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque te enfrentas a mucha gente, es verdad que hay mucha tensión. A mí me encantaría, que esa es otra de las funciones en la oposición que me gustaría hacer, quitar un poco de tensión que existe entre el PP y el PSOE desde hace mucho tiempo. Es decir, y entonces es muy difícil. O sea, tú mañana me nombran a mi candidato y te están poniendo a parir. Es verdad, desde la cobardía del anonimato, es verdad, pero te están poniendo a parir en todos los Twitter, los Facebook, los esto, los otros, los comentarios en los diarios regionales, etcétera, de forma más descarnada y cruel, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? Entonces es difícil. Yo entiendo que dar un paso en una ciudad como Mérida, ser candidato, te digo, del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier partido, es complicado. Y yo ahora no estoy en eso. Yo ahora estoy en intentar ayudar a que el Partido Popular en Mérida vuelva a ganar las elecciones, porque hace falta... ¿No hay ningún candidato así claro en Partido Popular ahora mismo? Pues podría ser este. No hay. No hay ningún candidato claro, y hay muchos que pueden perfectamente recoger esa antorcha, ¿no? Y tirar para adelante. Nosotros lo que nos interesa, y creo que a todos los emeritenses, cambiar el modelo que ha impuesto Rodríguez Osuna. Porque Rodríguez Osuna... Es que cuando el otro día me preguntaba un periodista, oye, ¿y la gestión? Es que, ¿qué gestión realmente? Es decir, realmente, en el Ayuntamiento de Mérida parece que estamos dependiendo de si viene o no viene una azucarera, que sí, que dará muchísimos puestos de trabajo, que al final seguramente no sean tantos como están diciendo, y Mérida lo que necesita es otra revolución industrial. La Mérida necesita, con la cantidad de gente que hay en el paro y con las perspectivas que tenemos, no podemos sustentar toda nuestra economía exclusivamente en la administración regional y en el turismo, que está fenomenal y que cada vez está mejor, bien. Pero tenemos que ir un paso más allá. Y tenemos que intentar conseguir tener empresas como sea, que son las que generan verdaderamente puestos de trabajo. Que yo conozco a algunos empresarios que he estado con ellos, hace poco he estado con uno, tomándome una copa y demás. Y cuando hay personas que quieren hacer puestos de trabajo, siempre pasa lo mismo. Es que lo que quiere es enriquecerse. Coño, dejar que se enriquezca si da puestos de trabajo. Evidentemente. El que hace un puesto, el que hace una empresa, no lo hace para perder. Pero qué manía tenemos. Yo lo recuerdo, mira, te voy a contar algo que lo conoce muy poca gente. Yo estaba y escribimos la carta Pepe Hernández Mancha, Luis García de la Puente, que era el que, digamos, el principal protagonista de esto, y yo. Estábamos los tres en casa de Luis. Y le hicimos una petición al ministro de Educación, otra al gobernador civil, en fin, a todas las autoridades regionales, provinciales y nacionales, a todos.
para entregarle 100.000 metros cuadrados, eran 10 hectáreas de terreno. Sí, para la universidad. Para la universidad. Lo conozco. Pues una de las cosas que le tiene, claro, Luis Puente da 10 hectáreas y todo lo de su al lado se revaloriza. Eso es lo que pensaban algunos. O sea, no pensaban que eso podía traer a Mérida un evento de tal magnitud, pues nadie se movió. Cuando además Luis García de la Puente ha sido uno de los valedores, como tú lo conoces mucho mejor que yo, y que le importaba 3 pepinos que le recalificaran nada. O sea, 3 pepinos le importaban, ¿no? Bueno, pues como eso es verdad, hay una corriente absurda que yo todavía no entiendo, que cada vez que alguien intenta hacer algo parece que van a por él, pues en el sentido, claro, como tú bien dices, no, porque además es un explotador o porque no sé qué. Bueno, si tienes el ejemplo de este señor, el de Zara, ¿no? Que ha dado no sé cuántos millones y la gente encima lo critica. Porque es que, bueno, es un absurdo. Pero tenemos que ir, Fernando, en esa línea. Tenemos que entender que la única forma de crear empleo es creando empresa. La única. Pero dando facilidades a esa empresa. Todas las del mundo. Todas las del mundo. De todas maneras, estamos en una comunidad que somos la comunidad, yo creo, de Europa y del mundo con mayor número de protección, de protección ambiental, donde cada vez es más difícil que una empresa grande se posicione con la cantidad de trabas burocráticas y de medioambientales que se le imponen, ¿no? Pero te decía, Mérida está fenomenal que nos sustentemos en 2 patas, que es la del turismo y la administración regional, que además es lo mismo, es el sector servicio. Y necesitamos ir un paso más allá, Fernando. Esa es la industria. Y tenemos que hacer lo que sea. Porque además estamos en un momento, pero no ya aprovechándonos del tema de Cataluña, sino porque estamos en un momento de recuperación en el que tenemos que intentarlo de todas formas. Estamos en un punto estratégico, con independencia que sea AVE o tren de alta velocidad, o sea como sea, tenemos la posibilidad de iba a decir un aeropuerto, no, pero tenemos un pequeño aeródromo que también es interesante, que habría que fomentar, es decir, todo lo que sea comunicación. Insisto, no ya para que nosotros, que también podamos ir rápido a Madrid y al resto de España y del mundo, sino además para que el resto del mundo pueda acercarse rápida y eficazmente a Mérida. Y tenemos un polígono industrial fantástico en la carretera de Sevilla, que está muerto de asco, Espacio Mérida. Tenemos a 200 kilómetros un puerto, tenemos a otros 200 kilómetros otro puerto, y tenemos que intentar conseguir, ahora que ha salido lo del esto de mercancías de San Lázaro en la plataforma logística de San Lázaro, eso es el embrión perfecto para tener un centro logístico importante. Que se pueden hacer muchísimas cosas, Fernando. Hay muchísima fruta y verdura que vienen bruto de la zona de Brasil. Yo recuerdo cuando el equipo de fútbol, que estaba entonces Pepe Álvarez Benito de presidente, le puso Mérida Industrial. Y entonces eran enormes empresas las que había aquí. Lo tuvo que quitar porque ninguna empresa le dio absolutamente nada. O sea que nosotros tampoco nos ayudamos en el mismo Mérida. Miguel, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Bueno, no hemos dicho nada de Puigdemont. Suerte como concejal. Eso te iba a decir. El Puigdemont que hemos terminado. Se nos ha escapado vivo. Que le den mucho por lo que tú sabes. Bueno. Y ya está. Y a los belgas. Otra cosa, si le digo algo más, me lo corta después Maima. Y a los belgas. Porque iba a decir una barbaridad. Y a los belgas también. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, desearle una feliz jornada. Y efectivamente, no hemos hablado de lo que teníamos que hablar de otra cosa, porque a mí me da exactamente igual. Hagan lo que hagan. Lo que quiero es mi Mérida, mi Extremadura y a los demás, que den mucho por saco.